Los fantasmas de la Revolución Mexicana. Relato 2. El soldado que sigue penando. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén todos muy bien. ¿Recuerdan el relato anterior donde les narré el caso del fantasma de Eloísa? Bien, pues cerca de ahí, apenas 3 calles más adelante de donde perdieron la vida ella y su marido en la época de la Revolución Mexicana, en los alrededores del Cerro de la Cruz, deambula otro espectro relacionado al conflicto armado que inició en 1910. Fue a mediados del siglo XX cuando comenzó a cobrar fuerza este relato entre los vecinos que fueron afincándose alrededor de este cerro. Ellos contaban que ya pasada la medianoche era común toparse de repente con una figura esbelta, de mediana estatura y con uniforme de soldado de la Revolución Mexicana. Con su rifle al hombro, parecía estar cuidando alguna fortaleza. Lo raro es que ahí no hay ninguna fortaleza que cuidar. En los tiempos de la Revolución Mexicana, el área comprendida entre los cerros de la Pila y de la Cruz fue un campo de batalla donde infinidad de mexicanos, entre soldados, revolucionarios y civiles, perdieron la vida de manera cruel. En este caso, el Cerro de la Cruz se convirtió en un punto estratégico durante la batalla revolucionaria. En la década de los años 50, los primeros testimonios de personas que decían ver a este soldado no fueron tomados en serio por los vecinos porque por lo general se trataba de individuos que andaban bastante borrachos a altas horas de la madrugada. Conforme pasó el tiempo, poco a poco otras personas fueron dando fe de que, efectivamente, un extraño hombre podía alcanzarse a ver en las faldas del cerro, en la cima de éste o por las calles aledañas. Incluso se manifestaba dentro de algunos hogares. Este es el caso de doña Raquel, una vecina de ese sitio. Ella tuvo la mala fortuna de verlo hace ya casi 50 años. En ese entonces era dueña de un negocio de comida que comenzaba a dar servicio desde las 7 de la mañana, así que siempre se levantaba antes de las 5 de la madrugada para ir a un molino que quedaba cerca de su casa y traer la masa para elaborar sus gorditas que vendía con diferentes guisos. Un día, mientras caminaba por la calle, a esa hora todavía sin gente y más oscura de lo normal por una falla en el servicio de alumbrado, sintió cómo alguien le jaló la tina que llevaba colgada del brazo. Su reacción fue voltear de inmediato, y fue cuando vio atrás de ella la figura de un hombre de color gris, o al menos así lo describía ella. Espantada, corrió hacia la esquina y dio vueltas sin atreverse a voltear nuevamente, pues creyó que se trataba de un malviviente. Esta experiencia la contó luego de muchos años en su círculo más cercano de amigas. Ni siquiera su familia se enteró, ya que no quería que le prohibieran seguir con su negocio. Doña Raquel platicaba antes de morir que por algunos años creyó que aquello que había visto podría tratarse de uno de los soldados de un cuartel que quedaba cerca de su casa, pero luego se enteró que a otros vecinos también los había asustado esa figura espectral. Algunos creen que ese soldado perdió la vida al ser colgado por los revolucionarios, pero otros afirman que murió por un certero disparo en el pecho. Cuenta Lourdes, quien vive actualmente en Lerdo, que una de sus tías residía en los años 80 en una modesta casita por la calle Trujano, que atraviesa una parte del Cerro de la Cruz hasta desembocar en el Boulevard Miguel Alemán. En ese tiempo, su tía vivía con sus 2 hijos, ya que se había separado de su marido. En una ocasión se encontraba en su patio tratando de encender el boiler
que en ese entonces todavía muchas familias utilizaban los de leña. Mientras echaba aire a las brasas para meterse a bañar cuanto antes porque al día siguiente tenía que levantarse temprano para ir a trabajar, escuchó cómo atrás de ella alguien se acercaba arrastrando los pies. Volteó creyendo que era alguno de sus hijos, pero mayúscula fue su sorpresa cuando distinguió a un soldado, ahí, simplemente parado en su patio, viéndola fijamente, con el rifle en la mano izquierda y con la derecha agarrándose el pecho. A mi tía se le heló la sangre, relata Lourdes. La escasa luz que arrojaba el fuego del boiler le ayudó a distinguir aquella horrible visión por varios segundos. Contaba que el soldado había deslizado su mano derecha hacia abajo y fue entonces cuando vio que tenía un tremendo hoyo cerca del corazón, además de que la expresión de su cara era de mucho sufrimiento. La pobre de mi tía soltó tremendo grito y ya no supo de ella. Su hijo mayor, mi primo, quien en ese entonces tendría unos 15 años, la encontró minutos después tirada en el patio, la arrastró hacia adentro y la reanimó colocando un algodón con alcohol en su nariz. Cuando se recuperó, les contó lo sucedido. Vivieron en esa casita de renta como 6 meses más y luego se mudaron. Al poco tiempo, a mi tía le detectaron diabetes y ella decía que se le había desarrollado por el tremendo susto que le dio esa manifestación fantasmal. A más de 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, todavía quedan por ahí vecinos de edad ya muy avanzada que recuerdan haber experimentado, o por lo menos escuchado, la historia de este desafortunado soldado, quien tal vez por su muerte tan repentina cree seguir con vida y aún custodia los alrededores del Cerro de la Cruz, una misión que seguramente le encomendaron y que sigue cumpliendo. Por el 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, este es el segundo relato de fantasmas asociados con este hecho histórico que seguiré subiendo en estos días. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, por favor no olvides darle like y te invito a suscribirte a mi canal. Si tienes algún relato que gustes compartirnos, puedes enviarlo a relatosdebrivardan@gmail.com. Por su atención, les doy mis infinitas gracias.